Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestra semana sefaradí, una particular semana sefaradí, la verdad que es de manera virtual. Quizá nuestros ancestros nunca habrían pensado que esto se iba a hacer de esta manera, pero hoy en día, gracias a a la conectividad, es que podemos volver a estar todos juntos y a intentar quizás tener como ese sentimiento que tenemos cuando estamos todos juntos en comunidad, en el estadio. Y bueno, yo soy Andrés Aguilera, miembro de la comunidad, y también pertenezco a la Bomba Israel. Y estoy esta noche junto con Dani Colodro, que les vamos a contar nuestra experiencia, qué es lo que vivimos cuando fuimos a Canadá, al Congreso de FCLA Jóvenes. Y bueno, le doy el pase a Dani para que también haga una pequeña introducción, nos cuenten con quién vamos a estar hoy día también, que tenemos dos invitados internacionales que van a estar con nosotros compartiendo, son parte también del grupo de jóvenes de FCLA. Dani. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés ya me presentó, soy Dani Colodro, algunos aquí ya me conocen. Y tenemos dos invitados de lujo que nos acompañaron al Congreso Sefaradí de Montreal del año pasado. Ellos son Aaron Rosenzweig Mizrahi, de Ciudad de México, de la comunidad de Ciudad de México, tiene 24 años y su familia, la familia Mizrahi es de origen sirio, pero él ya les va a contar un poco más sobre su background y su familia y su comunidad. Y también nos acompaña Isaac Ariel Yerushalmi, de Bogotá, de Colombia. Eh, Su familia también sefaradí, también Mizrahi, es de origen persa y tiene 31 años y también nos va a contar un poco más sobre su comunidad. En primer lugar, sería bueno que hablemos de la familia de cada uno, porque claramente todos tenemos experiencias y vivencias distintas y formas distintas de vivir nuestra cultura sefaradí, que es básicamente lo que nos une. Quisiera saber, chicos, cómo se vive la cultura sefaradí en sus familias. ¿Se habla ladino? ¿Se come comida sefaradí? Eh, no sé, cuenten ustedes un poco de cuáles son sus vivencias. No sé quién quiere partir, Aarón, por ejemplo. Pues justo como me acaba de mencionar Daniel, yo soy de la Ciudad de México y aquí la vida sefaradí es, se divide, digamos, en tres grandes comunidades. Las dos comunidades más grandes de aquí de la Ciudad de México son sirias. Yo pertenezco a Monte Sinai, que en México presenta la comunidad de Damasco, y está la comunidad Maguen David, que representa a la comunidad de Alepo. Somos tanto la cantidad de judíos en cada una de estas comunidades, de alrededor de 10,000 miembros cada una, que pues se decidió hace poco más de 90 años dividir a ambas comunidades. Y la tercera comunidad se llama Comunidad Sefaradí y representa a los judíos de ascendencia turca y de Salónica, los poquitos que hay aquí en México. Eh, la vida aquí, ¿cómo se vive? Pues normalmente, al ser en su mayoría judío mizrahi, pues más que nada se habla mucho árabe. El ladino, la verdad, casi no. La comunidad sefaradí es la que tiene más la costumbre de hablar en ladino, en cantar canciones en ladino, en hacer un rezo un poquito diferente. Con nosotros, pues, se centra en la comunidad árabe como el kipe, el hamod, bame, cosas que no, no son tanto como la comunidad típica sefaradí. El, la lengua siempre todo se habla empleando palabras en árabe y pues el, ¿cómo lo podría decir?
es una comunidad que, mira, la comunidad a la que yo pertenezco, Monte Sinaí, es la comunidad más vieja aquí en México. Este año cumplieron 108 años de que se fundó. En un principio, todas las comunidades de diferentes, todas las personas de todo el mundo, estábamos en una misma comunidad, pero por diferencias y diferentes tradiciones y costumbres, al año siguiente se dividieron en dos y la comunidad Ashkenazí fundó su propia comunidad. Pero sí es una comunidad que a lo largo de los años sí ha vivido las típicas diferencias que se viven en todo el mundo, pero a lo largo de los últimos 20 años, 25 años, la verdad es que sí se ha logrado de cierta forma unirse. Las diferencias que hay entre los judíos ashkenazim y los judíos sefaradí se ha disipado, pero al ser una comunidad mayormente mizrahi, la verdad es que la familia es el centro de todo lo que se hace. Es común que una vez a la semana todas las familias se reúnan en sus casas para cena o comida de Shabbat. Y la verdad es que también es muy común, al ser una comunidad muy cerrada, permite que la asimilación sea baja. En términos sociales, la verdad es que sí es un poquito más atrasada la comunidad que la sociedad mexicana. A lo que me refiero es, por ejemplo, el dato más curioso es que el promedio de las mujeres jóvenes en casarse dentro de la comunidad está entre los 18 y mientras que en sociedad mexicana ya está en 22. Entonces, se va nivelando, la verdad. Los 14 colegios que hay también en México, la verdad es que entre 9 y 10 son de las comunidades mizrahi. Aarón, te tengo una consulta. ¿Existe alguna rivalidad que se mantenga hasta hoy en día? Por ejemplo, cuando nos contaste que se separaron las comunidades, etcétera, ¿existe hasta hoy en día algún tipo de rivalidad dentro del mundo sefaradí, dentro de la comunidad? Pues la rivalidad que había, sí existía 3 rivalidades primero entre los judíos ashkenazim y la comunidad Monte Sinai, porque en árabe los judíos de Damasco se les dicen shamis y en árabe Damasco se dice sham. Y los de Alepo son halevis. Entre los judíos ashkenazim siempre a los shamis nos categorizaban como shahatos, como personas que no iban a la universidad, una comunidad que no se enfocaba tanto en el estudio. Esto de 30 años, 35 años para atrás, los jóvenes de la comunidad, los hombres, acababan la prepa y se iban a trabajar con sus papás. Las mujeres, muchas no terminaban la prepa porque se casaban y las que sí terminaban la prepa y se casaban. Actualmente ya no es tanto esa experiencia, pero digamos la rivalidad y es más se maneja como chiste de juego, es entre los Halevis y los Shamis, donde sí se dice, no, pues es que tú eres Halevi, eres más ortodoxo, o tú eres Shami y eres más relajado. Digo, ese tipo de rivalidades, hace muchos años sí había una rivalidad muy grande entre los judíos Halevis y los judíos Shamis en temas de sus costumbres, y es por eso que hace más de 90 años se separaron. No esperaba que hubiera este tipo de rivalidad, incluso entre judíos viniendo del mismo país. Ya no hablemos de entre sefaradí y ashkenazim, sino que entre dos comunidades de Siria que llegan a México y terminan separándose por rivalidades internas. Isaac, cuéntanos un poco tú de la comunidad en Bogotá. Bueno, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Como Dani ya les mencionó, mi nombre es Isaac Yerushalmi, pertenezco a la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá. En general, la comunidad en Colombia es una comunidad más bien pequeña, entre sefaradí y ashkenazim.
no suman creo que más de 5.000 judíos en todo el territorio colombiano, en toda Colombia. La mayoría de los judíos se concentra en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Hay algo interesante respecto a lo que mencionó Aarón. Aquí la comunidad sefaradí se fundó con una mezcla de grupos de distintos países, que eso lo hace ser una comunidad muy interesante, porque judíos de Egipto, de Turquía, de Siria, de Marruecos, incluso de Irán, fundaron una sola comunidad, y es la comunidad hebrea sefaradí. No se caracteriza, digamos, por ser siria, no se caracteriza por ser únicamente marroquí. Es una mezcla de diferentes miembros que llegaron a Colombia y decidieron fundar la comunidad hebrea sefaradí. Interesante es que inicialmente los judíos llegaron a Colombia por dos puertos importantes. Uno es el puerto que se llama Puerto Colombia, que es por el Atlántico, cerca de Barranquilla, si de pronto han escuchado la ciudad de Barranquilla. Y el otro es por Buenaventura, el Océano Pacífico, cerca de la ciudad de Cali. Los judíos se concentraron principalmente en estas dos ciudades, en Barranquilla, cerca al Océano Atlántico, y en Cali, cerca al Océano Pacífico. Obviamente, Bogotá, por ser la capital, pues hay muchas más oportunidades de progreso, de trabajo, de crecimiento, y poco a poco todos estos judíos que llegaron por los diferentes puertos se fueron concentrando en la capital, que es Bogotá, y básicamente fue que se formó la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá en el año 52. Es curioso que es justo el caso contrario de México. En México, como hay una gran cantidad, se pueden dar, comillas, el lujo de fraccionarse ante ciertas diferencias que puedan tener. En cambio, en Colombia, una comunidad tan pequeña, no les queda otra que, y supieron, por buenas decisiones, supieron mantenerse unidos. Correcto. Aquí estamos como en un punto medio. ¿Cierto? Correcto. Aquí estamos en un punto medio en cuanto a cantidad de gente. O sea, en la comunidad sefaradí nuestra, propiamente tal, seremos unas 300 familias socios, pero la gran cantidad de judíos, tanto sefaradí como ashkenazim, están aquí en Santiago. Hay comunidades también importantes en otras ciudades, pero el grueso de la población está acá en Santiago. Y aún así están relativamente atomizados, quizás no tanto como en México. Y en sus familias, ¿cómo se ha cultivado la cultura? Ya sabemos, Aarón, que más que nada ustedes usan más árabe y comidas árabes, más que hablar en ladino y comer comida de otras partes del Mediterráneo, que sé yo, comidas griegas o turcas. Pero me imagino que las otras comunidades, como ya que tienen varias, tienen esa diversidad y hablan más ladino y comen más, qué sé yo, más burrecas que quibe, por ejemplo. Sí, correcto. La comunidad sefaradí sí trata de mantener el ladino. Por años han habido ciertos grupos de personas que han buscado que existiera una clase de ladino en la escuela, porque la comunidad sefaradí tiene su propia escuela. Cabe mencionar que todas las comunidades tienen sus propias escuelas. Monte Sinai tiene su escuela, Maguen David tiene 3 escuelas más otras 6 yeshivot, la comunidad ashkenazí tiene como 3 escuelas. Entonces, la comunidad sefaradí ha tratado de emular lo que hace la comunidad ashkenazí en tener una clase. En un principio era obligatorio la clase de Yiddish, pero ahora ya se maneja por voluntariado. Si gustas, puedes asistir a la clase, si no, no. La comunidad sefaradí ha tratado de hacer eso, pero muchos saben turco, no tan, muchos sí saben muchas palabras en árabe y en su casa sí se canta y comen más que nada borrecas en lugar de kipe, como acabas de mencionar.
pero sí hay una... O sea, entre los jóvenes, la verdad es que muchos se han tratado de inculcar clases para ver si hay esa necesidad, y había hace alrededor de un año una última idea de implementar las clases, pero justo pasó lo de la pandemia y todo se paró. Bueno, pero por lo menos se nota como ganas de que haya algo, especialmente Sí, para los jóvenes. correcto. Eso es un avance en mantener la cultura, cosa que es muy necesaria. No hay caso ni con este ni nada, es el mismo aquí, la misma que tiene la film. Bueno, estamos teniendo un par de experiencias, un par de problemas. Algunas personas nos han comentado, nos han escrito interno que están teniendo problemas para ingresar con el link. De todas maneras, ya lo están enviando a distintas personas. Sigamos por mientras, Daniel. Bueno, les recordamos a todos los que están acá que nosotros, Daniel Colodro y yo, participamos en noviembre del año pasado, ya hace un año y 2 semanas, en un congreso de FCLA Jóvenes, en la cual tuvimos la experiencia de conocer otras realidades, otras formas y costumbres en la que se vive la cultura sefaradí, tanto en México, en Miami, en Canadá, en Montreal, donde hay una ferviente y gran comunidad sefaradí, donde no nos podíamos creer con Daniel cuando entramos al gran edificio de la comunidad judía, y era un edificio gigante de 7, 8 pisos, donde en cada piso funcionaba cada una de las comunidades, donde cada una entre ellas interactuaban muchísimo en todo lo que era el tema de las directivas, y donde también tenían un edificio de lujo con una biblioteca. Más sobre la experiencia de Aarón, la experiencia de México, la experiencia de Colombia, compartimos también con jóvenes de Argentina, etc. Y producto de lo mismo es que quisimos mostrarle a ustedes, a nuestra comunidad, cómo es también estas relaciones que estamos forjando, porque Daniel también les va a contar qué es lo que hace poquito tuvimos una videollamada, precisamente porque se cumplió un año del viaje que hicimos, y entre los jóvenes nos estamos organizando, y bueno, Daniel les va a contar un poco más. Daniel, dejo que le explique a toda nuestra comunidad cómo es que nos estamos organizando. Bueno, sí, ya Andrés introdujo un poco el tema. Estamos conformando entre la gente que fuimos al congreso en Montreal, la Federación Sefaradí Juvenil Mundial, con gente de Israel, de Italia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, a fin de empezar a desarrollar actividades en conjunto enfocadas y realizadas por y para jóvenes. Porque sentimos y nos dimos cuenta, especialmente en el congreso, al compartir nuestras experiencias, que falta mucho enfoque hacia la juventud a fin de mantener la tradición sefaradí. No sé, ¿qué opinan también al respecto sobre la formación de esto? Isaac y Aarón, que también participaron no solo en el Congreso, sino que también en la formación de esta federación nueva que estamos conformando. Chicos, ¿se pueden desmutear o no pueden? Ahí sí. Sí. Mira, para mí fue una experiencia muy interesante haber participado en el Congreso de Montreal, haber podido interactuar con personas, sobre todo jóvenes, que pertenecen a distintas comunidades en los diferentes países, y cómo a través de este Congreso compartimos los diferentes, digamos, retos que cada una de las comunidades viene teniendo, porque pues nosotros mirábamos la comunidad de Montreal, como una Montreal sefaradí, estábamos hablando de programas que ellos querían establecer, como de comida, digamos, un poco más en el tema cultural. Y yo les decía que nosotros en Colombia y en ciertos países de Latinoamérica nos enfrentamos a retos mucho más difíciles, donde es poder atraer a la juventud, donde poder hacer que los jóvenes se involucren más con la comunidad, que se identifiquen más, que aprendan un poco más de sus raíces. Entonces, pudimos tener, digamos, la experiencia de compartir con personas que viven diferentes realidades en cuanto a su comunidad, que al final es muy positivo, porque logramos absorber muchísimas cosas
compartiendo con estas demás diferentes personas y ver de qué manera uno puede aplicarlas en su propia comunidad, ver de qué manera uno puede aportar después de haber vivido esa experiencia en el Congreso y ver de qué manera podemos nosotros aportar a la comunidad, cada uno en su país. Y sobre eso, Isaac, ¿cómo está la juventud sefaradí en Colombia? ¿Qué tan identificada está? ¿Qué tan conectada con su comunidad está? Estamos trabajando bastante en eso. Te comento, nosotros, digamos, en el tema de educación, el colegio que existe en Colombia, el colegio, en Bogotá, perdón, el colegio hebreo, fue fundado principalmente por la comunidad Ashkenazí, por miembros de la comunidad Ashkenazí. Y un fenómeno que se presentaba mucho en los jóvenes de la comunidad sefaradí era que iban al colegio americano. No había mucha integración, digamos, entre jóvenes sefaradí y ashkenazim, porque, no sé, realmente la comunidad sefaradí no se involucró tanto en la formación, la creación del Colegio Colombo Hebreo. Entonces, buscando la manera de programas que se vienen haciendo en la misma comunidad. Tenemos programas muy interesantes que están funcionando muy bien, sobre todo para niños pequeños, de digamos 3 a 13 años, actividades semanales en la sinagoga. Lamentablemente, por todo el tema de la pandemia, pues todo esto no se pudo continuar. Se ha hecho pues virtualmente, actividades virtuales. De hecho, yo también formé un minyan virtual durante, digamos, los duros periodos de cuarentena que no se podía salir. Entonces teníamos un grupo de jóvenes que participaban en un minyan virtual, rezábamos juntos, estudiábamos un mensaje pequeño y era la forma de poder conectarnos. La verdad que tuvo muy buena aceptación y cada vez venimos trabajando con los jóvenes de la comunidad hebrea sefaradí, sobre todo inculcando el tema de la identidad judía, que es bastante importante. Excelente, la verdad me gusta mucho escuchar eso, que se vayan integrando los jóvenes a la comunidad, porque yo creo que es algo que aquí nos falta. Y nos falta bastante que este joven, especialmente la gente joven sefaradí, se involucre más con su comunidad y busque aprender más sobre sus raíces, más allá de las raíces generales judías, que esas sí se aprenden generalmente en el colegio, en el estudio hebreo, pero más específico sobre la identidad sefaradí de cada uno, que es algo que si no seguimos, si no lo perpetuamos, en una generación se nos va a acabar. Buscar la motivación Total. de los jóvenes para mantener viva la cultura, sobre todo las partes que más nos interesan, que sería idioma y comida. En buena medida comida, la comida yo creo que es un imán poderoso, y podría servir mucho para atraer y acercar a los jóvenes nuevamente a su comunidad sefaradí. ¿Cómo lo manejan Total. ustedes en México? ¿Cómo lo manejan? Habiendo tanta variedad de la cual pueden elegir, quizá, ¿cómo lo manejan allá ustedes? Mira, en México sí es una comunidad en general que se maneja muy distinto. La verdad es que estoy agradecido de todo lo que tenemos porque, miren, en México es una comunidad de 54,000 judíos esparcidos por toda la República y en la capital solo alrededor de entre 41 y 42,000 judíos. Es en primer lugar. El segundo lugar, ustedes justo mencionaron el edificio cuando nosotros llegamos en Montreal y cómo es el CSUQ, que maneja todas las comunidades sefaradíes en Montreal y de ahí todas las organizaciones. En México es igual. Nosotros, los templos no es una comunidad, sino nosotros tenemos una comunidad que maneja varios templos y las escuelas y las diferentes organizaciones internas por comunidad. Y a lo largo de estos 108 años de existencia, la verdad es que se ha trabajado en hacer una burbuja perfecta, donde para cualquier razón
cualquier necesidad, no tengas tú que acudir a ninguna organización fuera de la comunidad, sino cualquier problema que tú necesites, lo vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, si tienes problemas psicológicos, tenemos una organización que se llama Menorá. Si quieres hacer un programa de reforestación, pues vas al Keren Cayeme. Si quieres donar una ambulancia, vas con Keren Ayesod o donas una ambulancia a Atzlajá y ellos manejan la comunidad. Si tenemos, es una gran cantidad. Hay más de 100 diferentes organizaciones y por otro lado, todas las comunidades funcionan a través de un comité central donde hace todas las relaciones de las comunidades con la presidencia del país y se maneja todos los ámbitos de seguridad y todo ese tipo de temas importantes. Y el problema que nosotros tenemos aquí en México tenemos una comunidad que se ha hecho tan bien, donde ahora el problema de los jóvenes es, ok, ¿y yo qué hago? Ya está hecho, ¿qué necesitan de mí? Entonces, nuestras actividades, por ejemplo, yo trabajo, aparte de FECELA, trabajo en otras dos organizaciones comunitarias, una es el Consejo Sionista y la otra es la Juventud de la Comunidad Montesinay, donde hacemos actividades y representamos a los jóvenes dentro de la mesa directiva y de la comunidad, y es hacer actividades donde, ¿qué pasaría un día sin la comunidad? ¿Por qué? Para que se dieran cuenta de que no es tanto el trabajo de qué creo, sino cómo yo puedo aportar mi granito de arena para mantener esta cantidad de servicios y esta calidad de servicios y esta calidad de diferentes organizaciones. Eso es el enfoque que manejamos. Excelente. Es todo un desafío, justamente por lo que mencionas, que uno ve que ya está todo hecho y dice, ¿y ahora qué hago? Justo llegas al edificio de la comunidad y todo está bonito, sus salones de fiesta, las áreas de juntas, el área de diferentes salones pequeños para diferentes eventos. En fin, es una cantidad impresionante y cada comunidad lo maneja distinto, pero sí el tema es, o sea, por ejemplo, también tenemos las NUOT, pero las NUOT, digamos, hay una... ¿Cómo lo podré poner bien? Es tal los diferentes trabajos de las comunidades y las juventudes como tal, que nosotros buscamos, todo el tiempo estamos compitiendo con los videojuegos, estamos compitiendo en salir con los amigos. Entonces, por ejemplo, hace 10 años hacer un evento de juventud era, por ejemplo, trae tu consola de Nintendo y juega con nosotros. ¿Por qué? Porque hace 10 años no todos tenían un Nintendo en su casa. Ahora todo se abarató aquí en el país en temas de videojuegos. Entonces, pues, hacer un videojuego, pues prefiero jugar en mi casa, nadie me molesta. Y es ese todo el tiempo. O sea, estar compitiendo contra la procrastinación, las actividades que se pueden hacer en casa. Entonces ya nosotros ya no te quedes tú en casa, sal, conoce a nuevas personas, relaciónate con otros jóvenes para que no te quedes en tu casa y ahí te quedes solo sin socializar. Entonces, es mucho ese tipo de eventos. Pero sí, más que nada, por ejemplo, nosotros en la Juventud de Montesinay es común que seamos un comité de 10 jóvenes. Ahorita somos 6 y si decimos, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, o sea, pasa, sobre todo ahora Sí. con el tema de la pandemia, es justamente el mensaje contrario. Quédate en tu casa, sociabiliza, Sí, pero desde tu casa. claro, claro. Quizá venga una especie de rebote ahora cuando se aligere un poco el tema de las cuarentenas y ya se pueda salir bien, venga un rebote y la gente quiera salir y juntarse. Y ahí hay que aprovechar de llamar a la gente y hacer actividades para que la gente se junte en su comunidad con sus compañeros jóvenes separadíes, judíos en general. Sí, justo. Ya Sería- muchos jóvenes nos están diciendo, que hagan cuándo va a ser un evento de juventud y ahora sí les decimos, ahora ya no podemos, tenemos que estar resguardados.
No, me parece perfecto. O sea, son realidades muy distintas, no solo en cuanto a la comunidad en general, sino específicamente en la labor o en la participación que llegan a tener los jóvenes en cada una de las comunidades. Eh, Correcto. Sabiendo que en un lugar hay que, digamos, no digamos construir, pero sí siempre hay algo que mejorar, y en otra en que ya uno puede ver como que si estuviera todo hecho y hay que mantenerlo y buscar la motivación para buscarle qué mejorar y qué mantener. Eh, Justo. son realidades muy, muy distintas pese a que estamos cerca y compartimos una herencia muy, muy, muy cercana entre nosotros. Es difícil, o sea, para uno que estaba encerrado quizá en su comunidad acá en Chile, es difícil ver, imaginar cómo sería la realidad en otros lados con una comunidad más grande o una comunidad más pequeña, una comunidad más dividida, una comunidad que ya tiene una organización muy robusta. Uno se queda con su visión de lo que uno siente y uno vive constantemente. Entonces, retroalimentarse con las vivencias de otros es tremendamente enriquecedor y, y ayuda a que uno cambie el paradigma y sepa que lo que uno vive no es lo único y que hay otras formas distintas de vivir la cultura sefaradí y de hacer actividades y de involucrarse en la comunidad que quizá acá no tenemos, porque quizá nunca se nos ocurrió, porque siempre ha sido de otra forma. Sí. Y, y bueno, también viendo qué futuro le ven ustedes a sus comunidades, ya cuando sea nuestra generación, cuando seamos nosotros los que estemos, no voy a decir al mando, pero sí seamos nosotros los que estemos a cargo de mantener a la comunidad viva. ¿Cómo esperan que la comunidad se desempeñe en ese momento? ¿Cómo nos vamos a desempeñar nosotros o cada uno de ustedes en su comunidad? ¿Cómo se va a desempeñar para darle un futuro a la misma? Una cosita, Daniel, antes Sí. que Isaac y Aarón respondan, contarles también a nuestra comunidad que con Daniel nos estuvimos telefoneando un par de días diciendo como qué preguntas vamos a hacer, hacia dónde queremos llevar también como la información que vamos a recibir por parte de Aarón, de Isaac, la experiencia de sus comunidades. Y ahí empezamos a discutir, como, porque precisamente nosotros si vamos a un congreso en FC, la que era de jóvenes, es como, son los futuros líderes de nuestras comunidades, son cómo nos empezamos a preparar también para el día de mañana ser nosotros quienes llevamos las riendas o hacia dónde queremos llevar también nuestra comunidad, hacia dónde queremos que transite. Y ahí decíamos, bueno, lo importante, tan importante es que se hable del futuro. Cuando tenemos, por ejemplo, en enero de todos los años, el Congreso del Futuro que se realiza, en que vienen los científicos más grandes del mundo a exponer y a contar de todas las investigaciones y todos los avances que se están llevando en ciencia, tecnología e innovación. Pero también es importante el saber hacia dónde queremos ir, cuáles son los 20 años, en 20 años más, dónde queremos la comunidad, porque hace unos 10 años atrás se hablaba de muchas cosas al 2030. Hay muchos programas, por ejemplo, la de la Universidad en Ingeniería, que se llaman Ingeniería 2030, y hay un montón de otras áreas en distintos lugares, en distintas como plataformas en que se piensa el 2030. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar ya en el 2040, el 2050. ¿Cuál es la comunidad que queremos? Si queremos seguir llamándonos comunidad sefaradí, entonces para ello, ¿cómo mantenemos nuestra cultura? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de otra comunidad? Al fin y al cabo, el relato nuestra comunidad es lo que tenemos que pensar. Y por eso con Daniel creemos que esa era una gran pregunta y saber, tanto para Aarón e Isaac, saber cuál es la comunidad del futuro que ustedes ven, cuál es esa comunidad la que ustedes creen que va a llegar y la que ustedes quieren que llegue. ¿Cómo lo ven? Aarón, te doy el pase y luego pasamos con Isaac. Pues la verdad que sí es una extraordinaria pregunta. No es nada fácil de responder. Pero aquí, por lo menos como yo veo la comunidad y mi opinión en particular, es el día de mañana las personas van a estar en una comunidad
no por dónde vienen o cuál es su ascendencia, sino por cómo llevan el rezo, quiénes son los rabinos, quién es el presidente de dicha comunidad y la que le guste más. No tanto de, ok, mi mamá es de esta comunidad, mi papá es de esta comunidad, bueno, yo soy de esta comunidad porque ellos lo fueron. Y por otro lado, es algo que yo he estado tratando de hacer es unificar más a todos los judíos. No tanto, bueno, es que justo como me hacía Andrés la pregunta cuando empezamos este panel de estas competencias y rivalidades, la verdad es que a lo largo de los años sí ha mejorado muchísimo este tema en México. Hace muchos años sí era una rivalidad como tal y por otro lado entiendo esa rivalidad. Venían de una vida nada fácil, donde venían de un Siria que era un estado que no era nada importante en el Imperio Otomano y luego lo toman los franceses y la verdad no es que le dan muchísima importancia. Comunidades donde no existía una universidad en la ciudad, ni tanto en Alepo como en Damasco, y Damasco que era la capital. La imprenta se había introducido solamente 20 o 30 años antes. No era nada fácil. Y en el lado de mis bisabuelos tenían que saltar cadáveres y llegar a un México en la región saltando cadáveres y todavía decir, pues aquí se me hace más seguro que en mi hogar. No era nada fácil. Y eso es lo que vivió mucho la comunidad de México. Y es tanto ese mantener todos juntos unos con otros que se crearon muchísimas divisiones en México. Pero algo que sí yo creo que va a suceder después de, a lo largo de estos años, es que se vaya a unificar, donde todos somos judíos y pertenecen a dichas comunidades por el tipo de rezo que llevan, por la forma en que funcionan. O sea, por ejemplo, una anécdota personal, yo soy de Monte Sinai, asistí en una escuela de otra comunidad, la Halevi, y yo voy a rezar todos los viernes al templo de la comunidad sefaradí. ¿Por qué? Porque me encanta el rezo, me encanta el rabino, y así yo creo que más y más vamos a estar viendo ese tipo de cosas. Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias, Aaron. La verdad es que hay un gran desafío que el que tenemos por delante. Y tú mismo lo mencionas, el cómo nos mantenemos unidos. Quisiera pasar ahora con Isaac, que nos cuente cómo ve desde su experiencia, desde su contexto, que él nos introdujo al contexto de la comunidad colombiana, ¿cuál es esa comunidad del futuro? ¿Cuál es la comunidad sefaradí que tú ves a largo plazo? Bueno, mira, en Colombia, aunque no lo crean, la comunidad de México y de Chile son un referente. O sea, yo creo que aquí estamos reunidos 3 grupos y creo que el más pequeño es el de Colombia. La comunidad más pequeña es la de Colombia y siempre se toma como un referente la comunidad de Chile, porque la comunidad de Chile se ha visto que ha progresado, que ha crecido. Y ni hablar de México, ¿no? México es una comunidad gigante, enorme, con todo tipo de facilidades y herramientas que se le brindan a los judíos, a los diferentes miembros de las distintas comunidades. Y siempre nosotros tomamos Chile y México como un referente, porque nosotros seguimos siendo una comunidad pequeña, seguimos siendo una comunidad que le falta mucho en cuanto a, digamos, a integración con las demás comunidades, sean ashkenazim o sefarim a nivel, no solo a nivel de Bogotá, sino a nivel nacional. Y un factor importante que en estos momentos, sobre todo la comunidad sefaradí le está dando mucha importancia es la juventud. Los jóvenes, porque pues obviamente son el futuro de la comunidad y la prioridad en este momento gira en torno a los jóvenes, buscar la forma de, uno, involucrarlos más en la comunidad, 2, integrarlos también con los jóvenes de distintas comunidades, por decirlo, digamos, la comunidad Ashkenazí, y 3, pues obviamente que ellos también tengan iniciativa y busquen la forma de poder
aportar a la comunidad con diferentes actividades. Por eso mismo la comunidad tuvo la iniciativa de que yo participara en el Congreso de Montreal para poder vivir esas experiencias con miembros de distintas comunidades de distintos países. Y en este momento, como te digo, la prioridad que le está dando a la comunidad es a la juventud, generar actividades y los involucren más. Estamos trabajando muchísimo sobre todo el tema de la identidad judía, más allá, digamos, del tema sefaradí o ashkenazí, porque estamos todavía muy atrasados en ese tema. Entonces, necesitamos primero, como primer paso, inculcar mucho el tema de la identidad judía, el poder identificarse también con el Estado de Israel, es algo que hemos venido haciendo muchísimo. Y bueno, gracias a Dios creo que poco a poco hemos tenido buenos resultados. Los jóvenes adultos, por decirlo así, personas de 35 que ya digamos están formando hogar, se están involucrando muchísimo más. Eso ha sido muy positivo también para la comunidad. Y eso, el proyecto ahorita es jóvenes. Eso es lo que nosotros le estamos apuntando porque son el futuro de la comunidad. Súper, súper. Daniel, aquí me llegó una pregunta por privado de Adela Albo, y la verdad que es muy buena pregunta, y esta va para nuestros dos ponentes, para Aarón y para Isaac. ¿Ustedes creen que a los jóvenes les interesa la diferencia entre sefaradí y ashkenazí? En mi opinión, no. Creo que al final, sobre todo porque estamos viviendo en una época donde se habla mucho. Bueno, primero estamos en el tema de la globalización. Entonces, la gente hoy en día no quiere discriminar tanto, digamos, o diferenciar tanto entre la sociedad. Quieren tratar de buscar la forma en que todos seamos un solo grupo. Entonces, creo que en principio la gente, creo que a los jóvenes les interesa más el tema judaísmo como tal y no tanto la diferencia entre si eres sefaradí, si eres sirio, turco o polaco. Es mi opinión, no sé. En mi opinión, pues igual, nada más que aquí, por ejemplo, en México sí se trata de mantener las costumbres y tradiciones sefaradíes en México, debido a que hemos visto lo que ha sucedido en Israel. En México, por ejemplo, nosotros ponemos como ejemplo diferentes detalles de comunidades alrededor del mundo, pero en específico Estados Unidos e Israel. Y hemos visto, por ejemplo, tú le preguntas a un israelí, ¿tú eres judío sefaradí o ashkenazí? Te dicen, no, yo soy judío israelí, punto. Y lo hemos visto también en Montreal. Yo tuve una plática con los jóvenes que venían representando de allá y sí, esa es tu respuesta. Y ahí, cuando yo les preguntaba, ¿qué tipo de judaísmo tú llevas? ¿Qué tipo de costumbres tú llevas? Todos me decían, no, pues nosotros, por ejemplo, no comemos arroz en Pesaj. Ah, entonces porque llevas un estilo de vida ashkenazí. Y en México estamos tratando de inculcar eso para que no suceda de que se pierda la cultura sefaradí. Donde en Estados Unidos las culturas sefaradíes están muy separadas. En Nueva York hay una comunidad sefaradí, aunque ellos fundaron la comunidad judía ya. En Seattle es la comunidad grande, y nosotros estamos trabajando en eso porque sí, justo como dice la pregunta, a los jóvenes más que nada no les importa tanto sus costumbres de qué comen, qué no comen, qué hacen y qué no hacen, sino su judaísmo como tal. No, claro, o sea, yo creo, al menos desde mi punto de vista, en que hay que mantener la tradición por la importancia que tiene la tradición misma, pero que no sea un elemento divisor entre judíos. Precisamente decir, claro, yo soy judío, yo tengo ascendencia sefaradí, precisamente de Turquía, de Izmir, y por tanto las tradiciones que yo llevo, yo aprendo, hablo ladino, tengo
los dichos que yo digo son más en ladino que los dichos en yiddish. La comida que yo aprendo a hacer está más en base a berenjena que a papa, por decir, por caricaturizarlo bastante. Aunque en mi casa se come de todo, porque, bueno, mi mamá es ashkenazí, mi papá es sefaradí. En mi casa se come de todo, pero yo tiendo a mantener un poco más la cultura sefaradí, que también se ve un poco más rezagada respecto de la ashkenazí, que pareciera ser la norma. Al menos acá en Chile, bueno, por cantidad también pareciera ser la norma el judaísmo ashkenazí. Entonces, las tradiciones particulares sefaradíes, que yo creo que es una tradición muy rica que no es mantenerla por el hecho de mantenerla, sino que porque es una tradición que me encanta, es una tradición hermosa, es una tradición en cuanto a formas de hablar, a formas de cantar, a formas de comer, a cosas de las cuales nos reímos, cosas por las cuales lloramos, y la forma de hacerlo, los dichos que tenemos, es un patrimonio cultural que no puede perderse, sino que por el contrario hay que transmitirlo primero a nuestra propia generación, que lo está perdiendo, y nosotros tenemos la misión de mantenerlo vivo y pasar a las generaciones que vienen. Que no se diluya, que no dejemos de sentirnos sefaradíes por el hecho de sentirnos judíos igual de judíos que los ashkenazim. Mantener las diferencias dentro de la unión. Es lo clave, y es un equilibrio un balance muy difícil de mantener, pero que nuestra misión es esa, y nuestra misión como jóvenes es esa. Yo tengo otra pregunta que nos llega del público. Acá dice, ¿qué les motiva a Aarón e Isaac personalmente y qué esperan recibir de la generación adulta? ¿Me repites que no te escuché, perdón? ¿Qué es lo que les motiva a ustedes personalmente el ser parte de la comunidad sefaradí, el trabajar en pos de la comunidad sefaradí, en el mantenimiento de la identidad, en el trabajar por FECELA jóvenes, en el trabajar por esta unión de la comunidad? ¿Qué los motiva para hacer todo esto? Y además, una pregunta aparte, ¿qué esperan recibir de la generación adulta? ¿Vas tú o yo? Vas tú. Ok. Bueno, como Daniel lo había mencionado, a mí realmente lo que me motiva es que a mí me parece fascinante la cultura sefaradí. Me parece fascinante, no por menospreciar la Ashkenazí, pero me fascina por encima del Ashkenazí, eh, porque la cultura sefaradí siempre ha sido un poco más alegre, eh, en tema, digamos, de la música. eh, Tú miras los diferentes comunidades sefaradíes, sean marroquíes, entonces tienen la costumbre de la ajena, y entonces es muy similar a lo que se vive en Latinoamérica. El latinoamericano es mucho más cálido, digamos, que los europeos, por decirlo así, o por los americanos, y siento que el sefaradí tiene esa similitud con los latinoamericanos. Culturalmente tienen una música muy, muy, muy rica. La comida es amplia, súper amplia en cuanto a sabores, en cuanto a texturas, a todo. Entonces, a mí personalmente me motiva mucho la cultura sefaradí. Además, sin olvidar el tema del idioma, el ladino, digamos, que se practicaba en los judíos de España, que posteriormente lo fueron conservando los judíos de Turquía. A mí eso me parece súper interesante, además de los líderes sefaradís que tuvimos nosotros, los personajes intelectuales súper importantes, como es Maimónides, como es Isaac Abarbanel, como es Yosef Caro, el famoso escritor del Shulchan Aruch, el Código de Ley. Y el legado, digamos, que yo me llevo de los adultos fue esa capacidad de mantener la tradición también, porque ellos fueron son los que nos transmiten a nosotros las experiencias que ellos vivieron en sus países en el Medio Oriente, y que lograron importar a estos países en Latinoamérica.
Entonces, como es, por ejemplo, el tema de la comida, como es el tema del idioma, eso para mí creo que es el legado más importante que nos podemos llevar de los adultos, de las experiencias que vivieron ellos en sus países antes de llegar a Latinoamérica. En mi caso, la verdad es que sí, es muy parecido, tiene muchas cosas de lo que acaba de mencionar Isaac, pero yo llevo, por ejemplo, trabajando 4 años ya en la comunidad. Eh, en, en FECELA llevo ya trabajando 3 años y la verdad es que es un trabajo que me llena. No lo hago por honor, no lo hago por dinero, no lo hago por nombre, lo hago porque en serio se me hace, es algo que no me cansa hacer. Puedo estar muy cansado por un día que tuve y todavía llegar a mi junta semanal, ya sea en FECELA o de juventud, y de repente me cargo de energía. Del lado de mi papá, por ejemplo, soy tercera generación superviviente del Holocausto, mis 2 abuelitos eran supervivientes, pero algo que me he dado cuenta por cómo hemos vivido y cómo me educaron a mí, que, ¿no? Por ejemplo, el judío ashkenazí es el que vivió el Holocausto. Y conforme he estado más tiempo en FECELA y me he adentrado más en diferentes libros y en diferentes experiencias, me he dado cuenta que también hubieron judíos ashkenazim, sefaradíes que fallecieron en el Holocausto, que perecieron y los aniquilaron, y no se menciona mucho. Y aquí en México se buscó, por ejemplo, mantener la historia viva de los supervivientes del Holocausto, pero no se buscó mantener la historia de aquellas personas que emigraron de Siria. En los últimos 15 años se ha buscado, se ha resaltado lo que vivieron allá, porque vivíamos en una comunidad, en una casa donde no se preguntaba, no se cuestionaba, simplemente los bisabuelitos nos decían, o las personas que emigraron nos decían, y ahí se quedaban. Cuando digo nos decían detallitos aquí y allá, que cómo era mi casa, que era lo que comía y punto. Y la verdad es que sin aminorar lo que vivieron mis abuelitos en Europa, mis bisabuelitos en Siria no vivieron una vida menos fácil. Mi tatarabuelito, el papá de mi bisabuelito del lado de mi abuelita, lo mataron por un pedazo de pan. Y ha de ser igual de trágico de lo que era vivir en un campo de concentración. No lo sé, no tengo forma de comparar. Y ojalá que nadie tenga esa comparación, que pueda hacer esa comparación. Pero eso es lo que yo busco con mi trabajo en FECELA. Hace 2 años me tocó estar en el Bad Apoel del Congreso Sionista, en el presidium de la Federación Sefaradí Mundial, en la junta que se hace anual. Y nunca se me va a olvidar, yo iba saliendo con los 4 jóvenes, era uno de Argentina, uno de Montreal y uno de Toronto. Los 4 estábamos saliendo de la junta y unos jóvenes se nos acercaron a nosotros y nos preguntaron, ¿ustedes qué hacen aquí? Esto es como, ustedes son sefaradí, ¿ustedes qué hacen aquí? No, esto es ashkenazim, a nosotros nos preocupa la creación de Israel. Y eso es lo que me llena, es el representarlo, mantenerlo vivo y no hacer distinción si eres ashkenazí o sefaradí, simplemente buscar mantener nuestra cultura y nuestras tradiciones, que justo como mencionó Isaac, es mucho como la latina. Las fiestas, todo es rico en todo. Nuestras fiestas son más alegres, nuestras formas de celebrar es diferente, nuestra comida es diferente como tal, la cantidad de ingredientes que lleva cualquiera de nuestros platillos a comparación de los platillos en Yiddish, donde son 3, 4 ingredientes, aquí son como 10 para hacer uno. La verdad es que es único. Es genial. Me encanta escucharlos hablar con esa pasión porque, bueno, es la misma que siento yo por mantener esta tradición tan rica en todo sentido y que se ha visto un poco relegada. Se ha visto relegada no solamente en la diáspora
considerándose como lo normativo, lo ashkenazí, sino que, como mencionaron también, en Israel se buscó crear el judío nuevo, el Sabra, el judío israelí, que uniforme toda la tradición en una tradición israelí nueva. Y se vio postergada, muy postergada, la tradición de los judíos que escapaban de los países árabes, la tradición de los judíos del Imperio Otomano, la tradición de los judíos griegos, balcánicos, sefaradíes en general. Y es algo que nuestros amigos israelíes que nos hicimos en el Congreso nos hicieron notar, nos hicieron saber que precisamente allá se está perdiendo, precisamente en Israel, se está perdiendo mucho la cultura sefaradí por una asimilación a la cultura mainstream israelí netamente tal. Y es algo que tenemos que nosotros mantener para que no nos pase y colaborar con ellos para que ellos logren revivirla y volver a darle el significado que tiene y la importancia que tiene. Yo creo que esa es la labor que tenemos nosotros como jóvenes, es mantener la tradición, ya que es una tradición que nosotros heredamos, no es una tradición que nosotros vivimos en Turquía o en Siria o en Irak o en Marruecos, es una tradición que nosotros heredamos. Y la misión nuestra es mantenerla, reforzarla, ayornarla quizá al siglo XXI, pero manteniendo su esencia, y transmitirla para que la comunidad 2050, 2060 siga siendo comunidad sefaradí de Bogotá, de Ciudad de México, de Santiago o de donde sea, que es una tradición que no puede perderse, que se ha mantenido durante todos estos años hasta llegar ahora, hasta llegar a nosotros, y no podemos ser nosotros los que cortemos la cadena. Bueno. Así es. Claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede mandarla por escrito o puede desmutearse y hablar. Sí, no, quería también darle la palabra a Daniel Abaud, quien es el presidente de la Semana Sefaradí, para que nos entregue sus saludos y también nos cuente de toda esta programación de la semana que se ha hecho para celebrar nuestra cultura. Daniel. Dale. Gracias, Andrés. Hola, Dani. Mira, yo pensaba decir algunas palabras para motivarlos a ustedes, pero la verdad es que fue justo al revés. O sea, ustedes me están motivando a mí. Siento que tus palabras, Dani, las de Aarón, las del chico de Colombia, ¿cómo te llamas tú? Isaac. Las palabras de Isaac son realmente motivantes. Me alegra escucharlos. De verdad, nosotros como la generación de los padres de ustedes, nos sentimos con la obligación de tratar de transmitir el legado de nuestros abuelos, de nuestros padres, porque tampoco nosotros somos primera generación, nosotros ya somos tercera generación de los viejos que llegaron de Turquía, de Monastir. Aarón en algún minuto comentó de que la cultura ashkenazí en la Golá nos vendió solamente la posibilidad de que los judíos ashkenazim sufrieron la Shoah. Nuestros abuelos, mis abuelos de Monastir, la familia de ellos murió toda en Treblinka, entera. Y como ellos, mucha más gente, los de Grecia, todos, los que no lograron arrancar, todos murieron en manos de los nazis. Entonces, nos hemos vendido de una forma distinta. Es cierto que nosotros somos muy atractivos en los olores, en los sabores, en la música, y no podemos perderlo. Debemos mantener nuestras costumbres, debemos mantener nuestras tradiciones, que son lo más importante que le debemos legar a nuestros hijos y nietos, en mi caso. Quiero agradecer a Dani y a Andrés por la organización de esta actividad. En nombre de la Comisión de la Semana Sefaradí, estoy muy orgulloso. Tal como les dije, pensaba darles algún discurso motivante, pero ustedes me motivaron a mí, así que quedo comprometido con ustedes. Mañana es el último día de la Semana Sefaradí, como un Shabbat típico sefaradí, a cargo de nuestros rabinos Dani y Efraín. Así que los esperamos a todos en
en esta actividad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Dani. Bueno, gracias, Aarón. Gracias, Isaac, por haber tomado el desafío y haber venido a compartir la experiencia que viven ustedes día a día con nosotros. Una conversación muy entretenida, muy agradable y la verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y pronto los vamos a estar esperando cuando la pandemia lo permita. Las puertas de nuestra comunidad van a estar abiertas para que ustedes nos vayan a visitar y puedan compartir junto a nosotros. Muchísimas Igualmente gracias. aquí, ¿no? Gracias, igual. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Chao a todos. Nos vemos Chao. mañana. Buenas noches. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias. Muy motivante su entusiasmo. Gracias.